Hoy tenemos un tema nuevo para empezar a trabajar y empezar a conversar, que son las matrices. Ahora vamos a ver de qué se trata, vamos a repasar un poco lo que tiene que ver con la parte más conceptual, de cómo vamos a utilizar las mismas. Lo primero que quiero comentarles es que el abordaje que nosotros le vamos a dar es la confección de una lista de listas, así vamos a trabajar con las matrices. Sin embargo, no es la única forma de poder incorporarla o poder implementarla dentro de nuestro código. En Python existen otras maneras distintas, pero nosotros le vamos a dar ese abordaje en particular. ¿De acuerdo? Eh, Arranco aclarando esto porque de acuerdo a la documentación que ustedes encuentren o códigos que por ahí estén buceando en Internet, utilizan algunas librerías o bibliotecas. Bueno, la idea de la cursada es que nosotros aprovechemos las herramientas que fuimos trabajando anteriormente, particularmente las listas que nos sirva de cimiento como para empezar a construir este nuevo conocimiento que son las matrices. En definitiva, las matrices las vamos a ver con esta característica o las vamos a imaginar de esta forma cuando lo estemos trabajando en código, como una especie de grilla o como una especie de tabla de Excel. Esta estructura nos va a permitir almacenar a nosotros información en filas y columnas, ¿m? Que nosotros vamos a llamar dos dimensiones, porque en definitiva la manera en la que veníamos trabajando hasta ahora, en las listas teníamos una sola dimensión. Eso implica que si nosotros queremos recuperar un elemento o queremos generar un nuevo elemento o modificarlo, teníamos que trabajar con un índice, que ese índice era único, que era un valor numérico, que arrancaba de cero y iba hasta el n-1, o también habíamos visto que teníamos la posibilidad de acceder mediante los índices negativos desde -1 hasta -n, de derecha hacia izquierda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como nosotros vamos a trabajar con matrices que tienen dos dimensiones establecidas por la fila y por la columna, para recuperar o para poder modificar algún elemento que está o que se encuentra dentro de la matriz, vamos a tener que acceder mediante una coordenada. Y esa coordenada, como vemos acá en los ejemplos, está distribuida con fila y columna. La primera coordenada corresponde a la fila en la cual yo estoy accediendo y la segunda corresponde a la columna. En el ejemplo que tenemos acá en la proyección, fíjense que en esta posición específica, la letra D, podemos decir que se encuentra en la coordenada 0,3. Este valor 7 se encuentra en la coordenada 2, 2. ¿Qué implica la coordenada? Entonces, la posición de la fila y la posición de la columna, ni más ni menos que su intersección. La intersección de una fila y columna nos va a dar una celda, y en la celda es donde nosotros vamos a poder recuperar o modificar un valor. Bueno, y lo que les comentaba hace un ratito, la implementación que nosotros vamos a hacer con respecto al uso de matrices es una lista de listas. Es decir, que vamos a tener un contenedor, que es una lista, y cada uno de los elementos que nosotros vamos a almacenar dentro de la misma va a ser una lista. Entonces, vamos a tener una visualización parecida a la que tenemos en el código en la parte inferior, la que estoy pasando el mouse por encima, en la cual, esta es una manera, es una forma, en la que estamos creando una matriz con ya valores predefinidos. ¿Qué es lo primero que hacemos para crear una matriz? Su cascarón. ¿Qué es el cascarón? La apertura y cierre de la lista, que va a contener cada una de las filas, que en definitiva van a ser otras listas, con las correspondientes columnas. Ahora vamos a empezar a hacer un ejemplo, vamos a tratar de pasar en limpio esto que estamos conversando, pero a priori, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, sobre todo trabajando con el lenguaje Python, en otros lenguajes de programación esto no ocurre, es que los datos que nosotros podemos almacenar dentro de una matriz no necesariamente son homogéneos. ¿Y qué quiero decir con esto? Y tal como vemos en este ejemplo puntual, en la representación en la parte superior y en el código en la parte inferior, veremos que estamos almacenando distintos tipos de datos en cada una de las filas. La primera fila son cadenas de caracteres y la segunda y la tercera fila corresponde a valores numéricos. La primera conclusión que tenemos que sacar entonces es que cuando trabajamos en una matriz en Python, podemos almacenar dentro de cada una de las celdas
cualquier elemento que nosotros querramos, sea del tipo que fuere. Y un comentario más, que la construcción de esta matriz que nosotros hacemos la estamos haciendo mediante el uso de código. Quizás es una obviedad lo que le estoy comentando, pero tenemos que tener mucho cuidado porque en realidad a Python le va a dar lo mismo. Si acá, por ejemplo, tenemos 4 elementos que corresponden a 4 columnas, si en la segunda tenemos 3 y si en la tercera tenemos otro tipo de dato distinto, lo que nosotros debemos procurar por código y por regla de negocio es que inevitablemente cada una de las listas que nosotros agreguemos como fila dentro de la matriz tenga la misma cantidad de elementos. Porque si no tiene la misma cantidad de elementos, no se puede tener esta conformación que nosotros vemos en pantalla. Filas, columnas, intersección de fila-columna. Por ahí sí, para un elemento lo podríamos llegar a tener, pero en ese sentido, la estructura de una matriz tiene que ser consistentes. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener tantas filas como sean necesarios, pero la cantidad de columnas que tenemos en cada una de esas filas tiene que ser igual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este punto? ¿Me pude explicar correctamente? Sí, profe. Bueno. Una de las cuestiones a tener en cuenta con respecto al uso de las matrices, que quizás al principio, cuando empezamos a trabajar con este tipo de datos nuevo, con esta estructura, nos da quizás un poco de miedo, porque decir, uy, esto debe tener que ver con la matemática, debemos tener que almacenar valores numéricos, hacer cálculos complejos y demás. Con respecto al uso de la matriz así, está destinado también para ese fin, pero no es el único fin y de hecho no es particularmente la forma en la que en la mayoría de los casos se trabaja. Y acá tenemos una representación que es un ejemplo, es una manera, es una forma en la que nosotros vamos a poder trabajar con datos dentro de una matriz, que no es la única, después vamos a ver otro ejemplo más, pero lo importante es tener en cuenta que el alcance del uso de las matrices no necesariamente es del ámbito matemático o numérico. Por ejemplo, en esta situación en particular, tenemos en la parte inferior información que está volcada dentro de una matriz que tiene 3 filas y tiene 2 columnas. ¿Mm? Y vamos a asumir, obviamente esta es una simplificación porque en el gráfico figuran muchos más países, pero que en base a esta grilla, que en base a esta matriz, se pudo confeccionar el gráfico que vemos en la parte superior. India, 1.429 millones de habitantes, China, 1.426, así sucesivamente con cada uno de los valores. Entonces, uno de los alcances, y este quizás es el más común de todos, es para obtener información de un medio, que podría ser como vamos a trabajar nosotros más adelante, un archivo, convertirlo a una matriz y después visualizar la información. Un tema importante que quiero aclarar con respecto al uso de las matrices, que quizás es uno de los errores que se puede llegar a cometer en un principio cuando trabajamos con esta estructura, es que nosotros vamos a conceptualizar cuáles son los contenidos que tenemos dentro de cada una de las columnas. En este caso en particular, la primera columna quiere decir que nosotros vamos a almacenar distintos países y en la segunda columna los millones de habitantes. Esta conceptualización nosotros la vamos a hacer mediante el uso del código, pero el título que nosotros vemos de la matriz no forma parte de los datos. Eso es importante tener en cuenta. Por eso mismo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, tanto país como millones de habitantes se encuentran por fuera de la matriz. ¿Me puedo explicar con esto? Los títulos que nosotros le damos conceptualmente a cada una de las columnas no deberían formar parte de los datos de la matriz en sí misma. ¿Mm? ¿Estamos con esto? Sí, profe. Sí, profe. Después, como hacemos habitualmente, vamos a trabajar, obviamente, vamos a aterrizar todos estos conceptos, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos en el código entre todos, pero en principio lo que quiero que se termine de entender o comprender
es justamente que las matrices no necesariamente es una estructura que nos permite almacenar valores numéricos, sino que podemos almacenar los datos que nosotros necesitemos. Y que la conceptualización que nosotros hacemos de cada una de las columnas no forman parte de los datos que vamos a almacenar dentro de la misma. Bueno, recorrer una matriz, y acá se pone interesante el asunto. Algo que pasé por alto, pero voy a volver un pasito para atrás para comentarle. Cada vez que nosotros queremos recuperar información de una matriz, lo tenemos que hacer con esas dos dimensiones que mencionábamos en un principio. Esta que tenemos acá, la combinatoria de la fila y la columna. Y cuando utilizamos, mediante el uso del código en Python, vamos a utilizar esta notación. El nombre de la variable, entre corchetes, cuál es la fila que estoy accediendo, y a continuación le vamos a indicar cuál es la columna que yo quiero recuperar. Por ejemplo, en este caso, que estamos haciendo print matriz en la posición 1, se va a ubicar en la segunda fila, esta que tenemos acá, que tenemos valores numéricos del 1 al 4, y a continuación va a recuperar el elemento 3. ¿Cuál es el elemento 3? No, perdón, acá, el elemento 0. 1, 0 es. El 1, 0 es el que tenemos en esta posición, entonces recuperamos el valor 1. Bien, pero siempre lo hacemos con esta notación. Primero la fila, segundo la columna. Y siempre también teniendo en cuenta que la numeración que hacemos tanto de fila como columnas corresponde a valores enteros, numéricos, que van de 0 hasta el valor n-1. Podemos usar los índices negativos, pero ahora vamos a ver que quizás no sería lo más conveniente, de acuerdo a los patrones que nosotros vamos a ir armando. Y a esta altura, y hablando de patrones, nosotros ya teníamos una forma de poder recorrer las listas de principio a fin, que es mediante el uso de un for. Esto ya casi sale de memoria. Si yo quiero recorrer una lista, lo que tengo que hacer es hacer un for in range de 0 al n de la lista, y ahí voy accediendo por cada uno de los elementos que tengo en la misma, utilizando el índice, que en este caso va a ser i. Eso ya es un patrón, ya es conocido. Bueno, para las matrices ocurre algo similar. Tenemos un patrón que nosotros vamos a poder utilizar, en el cual si queremos recorrer la matriz completa, lo vamos a poder hacer mediante el uso de un for adentro de otro for. En el primero de los for vamos a recorrer cada una de las filas existentes dentro de la matriz, y en el segundo for cada una de las columnas que existen dentro de esa fila. Entonces, a medida que vamos recorriendo cada una de las filas, nos accedemos o entramos a las distintas columnas, terminamos de recorrer esas columnas y avanzamos con la fila siguiente y volvemos a repetir hasta que tengamos completo todo el recorrido de la matriz. Bueno, vamos a crear una matriz. Como les mencionaba anteriormente, siempre que creamos una matriz, o al menos en este punto donde estamos, o le vamos a poner algunos datos, después vamos a ver también una forma de crear una matriz desde cero, partiendo desde una estructura vacía, que después le vamos a ir agregando cada uno de los elementos, pero en principio vamos a crear una matriz con datos. Bueno, lo primero que hacemos entonces, al momento de crear una matriz en Python, es crear la estructura. La estructura dijimos que iba a estar conformada por una lista de listas, entonces lo que vamos a hacer en este caso es crearle el cascarón. Yo le denomino de esa manera, pero bueno, cada uno de ustedes lo podrá conceptualizar de la manera que le parezca más prudente. ¿De acuerdo? Este cascarón va a contener las distintas filas, y cada una de las filas va a tener sus correspondientes columnas. Entonces vamos a ir escribiendo eso. Vamos a hacer una matriz. Vamos a ponerle algunos valores: 10, 20, 30. Esto sería una fila y esto sería otra fila distinta. Vamos a poner unos valores diferenciales como para que no sean los mismos
que tenemos en la parte superior. Y si todo sale bien, si hago un print de la matriz, lo debería ver de esta manera. A Python le da lo mismo si nosotros lo creamos de esta forma o lo creamos de esta otra manera. Siempre lo va a entender como una matriz. ¿Mm? Sin embargo, al ojo humano quizás es más sencillo poder visualizar y poder comprender la estructura de una matriz de esta forma. Porque ahí vemos exactamente cada una de las filas y a su vez la combinatoria de las columnas. 1040 es una columna, 2050 es la otra y así sucesivamente. Bueno, vamos a hacer el recorrido completo de una matriz. Y para eso vamos a ir accediendo, como les dije recién, por cada una de las filas y a su vez, dentro de la fila, vamos a acceder a las columnas. Y vamos a ir rompiendo la hoja en blanco. Si bien ya creamos una matriz, vamos a empezar a escribir la estructura de control o el patrón que nos va a permitir hacer ese recorrido. Y lo vamos a escribir de esta manera. Por fila, in range, de 0 al n de matriz. Pregunta. Tenemos dos dimensiones de la matriz. Dijimos que son filas y columnas. ¿Cuál es el len que me va a devolver esta función? El resultado del len en matriz. ¿Qué resultado me va a dar len de matriz? 1. ¿1? ¿Por qué 1? No, no estoy entre 1 y 2. No me acuerdo si el len ya le restaba 1 o el El len range nos no le dice restaba. la cantidad, con lo Ok, entonces cual no 2. resta 2. nada. 2. Bien, impecable, impecable. Bien. ¿Por qué les pregunto esto? Evidentemente, si hacemos un len de matriz, matriz es una lista. Conceptualmente es una lista. Que nosotros de forma funcional o en el código, de la manera que lo estamos escribiendo, se convierta en una matriz, es una cuestión más de nuestro código, de nuestra regla de negocio. Pero a priori, y en principio, matriz es una lista. ¿Que tiene cuántos elementos? Tiene dos elementos, tal como lo comentó el compañero. 0 y el elemento 1. ¿De acuerdo? Tenemos dos elementos. En cada una de estos recorridos, en cada una de las iteraciones, quise decir, vamos a acceder a la variable matriz en la posición fila. ¿Qué esperamos que me devuelva cuando yo presione ejecutar este código? ¿Qué vamos a ver en pantalla? ¿Qué va a imprimir? ¿Qué estamos accediendo en este caso? A los valores que están en la row 2 y 3. Repetime, por favor. Sí, a los valores que están en, digamos, la primera columna, o sea, la 0 y la 1. La primera fila, decís vos. Sí, eso, perdón, primera fila que es ese. Y la Estos. segunda. Sí, Bien, entiendo. exacto. Entonces, dijimos que la implementación del patrón del recorrido completo de una matriz lo hacemos con un for adentro de un for. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, en principio porque cuando nosotros vamos iterando con el primer for y hacemos la impresión de su contenido, nos damos cuenta que hay una lista. 10, 20, 30, 40, 60, lista 1, lista 2. Ok. Entonces, acá lo que estoy recorriendo es cada una de las filas que se encuentran dentro de la matriz. Y ahora viene el por qué nosotros tenemos que meter un segundo for adentro del primero. Por columna in range de 0 al len de matriz en la posición fila. ¿Por qué hacemos esto?
porque nos interesa saber el len de esto que estamos informando, de la fila completa. Entonces, por fila, nos trae toda la fila, por columna, estoy recorriendo cada uno de los elementos que tengo dentro de la lista. Y la lista esa, a su vez, es la fila, con lo cual, yo si quiero ir accediendo a la combinatoria de la fila y columna, es decir, a una celda dentro de una matriz, entonces voy a tener que indicarle esas dos dimensiones que habíamos visto anteriormente, porque como vimos recién, cuando accedemos por la fila me va a dar la fila completa, pero nosotros necesitamos cada uno de los valores. ¿Para hacer qué? No lo sabemos, pero bueno, vamos a ver, dependiendo de cada uno de los requerimientos que tengamos, lo que deberíamos resolver. Entonces le especifiqué la segunda dimensión, la primera es la fila, la segunda columna, y ahora fíjense que me informa todos los valores que yo tengo dentro de la matriz. Vamos a hacer acá fila, columna, la flechita. Fila 0, columna 0, esto que tenemos acá, tenemos el valor 10. Fila 0, columna 1, el 20, y así sucesivamente. Cuando terminamos el recorrido completo de la primera fila, es decir, de la primera lista que tenemos, en el primer elemento de la lista matriz, vamos a avanzar con el siguiente. Y el siguiente tiene 3 elementos y las dimensiones las vamos accediendo por fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Y así, de esta manera, llegamos hasta el final. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Sí. sí. Sí, está bien. Bueno, me van interrumpiendo, ¿sí? Cualquier cosita. Entonces, este es el patrón para poder recorrer una lista completa, que sería una matriz en este caso, porque es una lista de listas. Siempre que lo apliquemos de esta manera va a funcionar, sea la matriz que fuere, no vamos a tener ningún inconveniente. Con lo cual, les vuelvo a insistir, es un patrón que tenemos que conocer. Como supimos en algún momento cómo recorrer una lista completa, si queremos recorrer una matriz completa, lo tenemos que hacer de esta forma. Completa, me refiero. De principio a fin, cada uno de sus elementos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también, en el cual se ve la representación gráfica de un marcianito, de un juego, ¿sí? El Space Invaders, en el cual también demuestra que el uso que nosotros le vamos a dar a las matrices no necesariamente tiene que ver con las cuestiones matemáticas, sino en este caso lo que hacemos es parametrizar la estructura de este cangrejo dentro de una matriz, recorremos la misma y si encontramos que tenemos el valor 1, hacemos un dibujito y si tenemos el valor 0, hace un espacio. Entonces en pantalla nos queda reflejado este personaje de ese juego. Como para extender un poco más e insistir que no necesariamente el uso de las matrices lo vamos a hacer en cuestiones matemáticas. Y nos queda por ver, ya sabíamos que podemos acceder a cada uno de los elementos, cómo hacemos el recorrido. Vimos cómo crear una matriz asignándole directamente desde código una construcción directa. Pero ¿qué pasa si yo quiero crear una matriz de forma dinámica? ¿Qué implica de forma dinámica? Bueno, yo en principio sé que mi estructura es una matriz, sé que voy a tener que cargar datos dentro de la misma, pero no sé exactamente cuántos elementos voy a tener o qué es lo que voy a estar pidiendo dentro, o lo tengo que conformar de un lote de datos externo. Entonces, tengo que aprender, tengo que saber cómo construir una matriz desde cero. Y ahora vamos a ponernos con eso. Este código se los voy a pasar por las dudas en el chat. Si bien es muy simplón,
por las dudas que quieran hacer alguna prueba, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a cargar datos en una matriz. Vamos a suponer que nuestra matriz vamos a cargar notas de alumnos. En la cual no tenemos el nombre del alumno y tenemos la nota que se sacó. Entonces, ponemos Ana, Juan, Luis. Ana se sacó un 10. Juan se sacó un 7. Luis se sacó un 4. ¿Mm? Nosotros tenemos que poder reflejar esta estructura de datos que nos va a permitir a nosotros almacenar dentro de una matriz la nota de distintos alumnos. Obviamente me van a decir, bueno, solo con el nombre no alcanza, deberíamos tener una estructura que sea más compleja, como almacenar el legajo y la nota del alumno. Estoy completamente de acuerdo, pero a los fines didácticos y prácticos les voy a pedir que tomemos como ejemplo este caso para que veamos cómo resolverlo. Porque este pensamiento, esta forma de poder estructurar, nos va a servir también para el resto de los problemas o requerimientos que tengamos que resolver en la práctica. No nos van a decir siempre, che, la estructura es esta, manejate con estos datos, los tipos de datos para nombres son cadena de caracteres, las notas son numéricas, enteros o decimales, sino que lo tenemos que construir nosotros. Y por ahí, a veces conceptualizar directamente la idea que queremos plasmar en nuestro código se hace un poco complejo. Entonces lo podemos trasladar a papel o trasladar a esta herramienta como Excel, que nos permite a nosotros conceptualizar la idea, repensarla un poco y entender lo que se nos pide antes de escribir una sola línea de código. Entonces, lo que necesitamos hacer o resolver en este caso es cargar notas de alumnos. No sabemos cuántos alumnos son, pero sí los datos que nos interesan son el nombre y la nota. En este caso, vamos a tener 3 filas nada más, 0, 1 y 2, y vamos a tener 2 columnas, 0 y 1. Y acá es importante, que se lo había aclarado cuando vimos el ejemplo de los países y los millones de habitantes, nosotros conceptualizamos que en la columna 0 vamos a almacenar nombres de personas y en la columna 1 vamos a almacenar notas. Sin embargo, esta información es propia para nosotros, es propio para el desarrollador y nos va a permitir a nosotros conceptualizarlo, pero no almacenamos esos datos. ¿Ustedes me están escuchando ahí? Porque me acaba de hacer un ruido raro la... Sí, profe. No, se La escucha, compu. Se escucha, profe. Excelente. Bueno, disculpen la interrupción entonces. Lo que conceptualicemos como título de cada una de las columnas no forman parte de los datos. Esa sería como la moraleja. ¿Mm? Volvemos al código entonces. Vamos a crear la matriz notas. Notas va a estar vacío, porque hasta ahora no sabemos cuántos alumnos vamos a cargar. Y dentro de este código que vamos a estar construyendo y saliendo también del ejemplo que tenemos en la filmina, vamos a establecer un punto de corte que nosotros vamos a cargar notas de los alumnos en tanto y en cuanto el alumno que yo voy a cargar como nombre sea distinto de vacío. Por ejemplo, cargo a Ana, cargo a Juan, cuando termino de cargar me preguntan el nombre, presiono Enter, no cargo absolutamente nada, me queda vacío y ahí se corta mi bucle y se corta el llenado de mi matriz. ¿Me puede explicar con la idea general? Sí, profe. Entonces, vamos a pedir el nombre de un alumno. Acá le vamos a aclarar vacío para finalizar. Porque somos amigables con el usuario, en la medida de lo posible, le damos ese valor. Mientras nombre sea distinto de vacío, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Acá solicitamos la nota.
construimos la fila. Acoplamos la fila a la matriz. Volvemos a solicitar la carga del nombre. Porque este paso en definitiva va a hacer que se me corte el bucle de ejecución. Por ahí me podría llegar a faltar algún paso, ahora vamos a ir viendo, pero en principio, si seguimos este proceso, deberíamos llegar a buen puerto. Le solicito la nota, porque ya el nombre está cargado, con lo cual, si entra el while es porque no fue vacío. Le vamos a cargar la nota. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, una variable nota. Int, vamos a decir que la nota es entera. Ingrese la nota para... Vamos a poner el nombre. ¿Estamos bien? En el while no te quedó ahí el distinto nombre. Construimos... Repetime, compañero, por favor. En el while, el nombre, no sé, el bucle no se te corta, me parece. El signo no es el distinto que va ahí. Sí, Ese. A ver ahí si alguien me puede Sí, era ese, hablar. profe, el signo, era ese. Excelente, excelente. Bueno, ¿saben que estas cuestiones que pasan, que están buenas que ocurra? Porque bueno, si lo tenía de esta manera, el código no debería funcionar, me va a dar un error de sintaxis. Es porque en otros lenguajes de programación el distinto se escribe de esa manera, incluso en el manejo de base de datos también. Entonces, uno por ahí viene con la vorágine de haber estado trabajando con otro lenguaje de programación que tiene esa sintaxis, entonces me equivoco. Así que está muy bueno que lo noten desde un principio, así no renegamos con estas cuestiones. Bueno, entonces, vamos a construir la fila. ¿Qué implica la construcción de la fila? Bueno, en definitiva, acá tenemos el cascarón, que es lo que habíamos dicho anteriormente, pero adentro, para poder ir confeccionando mi matriz, tengo que tener distintas filas. Acá tendría que tener la fila de Ana, que se sacó un 10. Después tendría que tener la fila de Juan, que no me acuerdo cuándo se sacó, pero vamos a ponerle un 8. Y así sucesivamente con cada uno de los datos que tengo que tener. Con lo cual, en un punto, lo que tengo que hacer es crear una fila que va a ser una lista, y esa lista la voy a tener que agregar a la estructura de la matriz, que en este caso es la nota. Hay varias formas, varias alternativas de hacer esto. Una manera quizás más tradicional de hacerlo es ponerle fila. Es igual a una lista vacía. Fila.append. Hacemos el append del nombre. Fila.append y agregamos la nota. Entonces, de esta manera, ¿qué hicimos? Creamos una fila vacía con los datos que necesitamos, el nombre, Ana, y la nota 10. Vamos agregando elementos, ¿sí? Cuando yo ingreso acá la fila, ingreso el append, me va a cargar esto. Cuando agrego la nota, como estoy trabajando sobre la misma fila, me agrega el segundo valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este punto, cuando yo llego a ejecutar estas tres líneas en particular, voy a tener una fila, valga la redundancia, confeccionada, que tiene dos columnas. El nombre Ana y un determinado valor que es la nota, que es el 10. Pero ¿qué pasa? Es una estructura de lista que por el momento están desacopladas. No están referenciadas de alguna manera como para entender que es una matriz. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo que dice en la siguiente línea, que es acoplar la fila a la matriz. ¿Y cómo hago eso?
Bueno, para agregar un elemento, una lista, notas.append, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. La salvedad que tenemos acá es que estamos agregando una lista dentro de otra lista. Y a continuación vamos a volver a repetir esta línea que le pedimos el nombre al usuario. Cuando salimos de la misma, vamos a hacer una impresión de notas para ver si todo lo que acabamos de hacer es correcto y fuimos por buen camino. Bueno, primer caso de uso. Vamos a poner Enter. No cargamos ningún nombre, con lo cual es correcto que corte. Y el resultado que nosotros tenemos es una lista vacía, ni siquiera es una matriz. Vamos con el siguiente. Ana. ¿Qué me pasó? 3 argumentos. Ah. Acá lo que hice fue concatenar las cadenas como para que me aparezca todo junto. Esto es algo que vamos a profundizar en la clase que viene con respecto al manejo de cadenas de caracteres, pero a priori, si nosotros queremos juntar dos cadenas, dos strings, lo vamos a hacer mediante el uso del operador más. Bueno, Ana, ahora sí, ingrese la nota para Ana. 10. Avanzó. Hasta el momento no sé qué pasó, no sé qué hizo. Vamos a cargar un nombre más. Juan, 8. Y voy a presionar Enter para que quede un nombre vacío y corte el flujo de ejecución. Y como vemos, me acaba de generar, me acaba de crear la matriz completa con datos desde cero. Si nosotros dejamos así como está y volvemos a ejecutar nuestro código, Luis, 8, terminamos. Fíjense que también podemos ir agregando elementos en cada una de las ejecuciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos partir de una matriz que tiene datos y podemos ir agregándole en tanto y en cuanto coincidan la cantidad de filas y columnas que tenemos. No debería haber ningún tipo de inconvenientes. O también podemos hacerlo partiendo de una matriz vacía. Cualquiera de las dos alternativas son válidas. Siempre va a depender de lo que nosotros estemos construyendo como regla de negocio de nuestro código. ¿Cómo lo ven? Bien, bien. Bien, bien. Bueno, este es el patrón también que nosotros podemos utilizar para poder construir una matriz desde cero. ¿Mm? Recuerden, creamos la matriz, el cascarón vacío. Tenemos que generar la fila. La fila la arrancamos también como vacío, le agregamos los elementos que sean necesarios y después tenemos que establecer la conexión, decirle que esa fila en particular pertenece a la matriz. ¿Y cómo hacemos eso? Mediante el uso de append. Notas.append, le agregamos la fila que acabamos de construir y así seguimos iterando hasta que lleguemos hacia el final. Bueno. Una vez que llegamos al final, quiero cambiar esto. En vez de hacer la impresión de notas como tenemos acá, y se me fue, ahí volvimos, porque quería dejarme estos datos para tener más volumen de información y no tener que cargarlo en cada vez que nosotros ejecutamos el código. Yo quiero hacer un listado de todas las notas de los alumnos, pero no me interesan los nombres. Simplemente lo que yo quiero saber son las notas.
10, 8, 8 en el caso de Luis. ¿Sí? Una vez que termino de completar, a continuación quiero informar las notas. ¿Cómo resolveríamos esa problemática? Solo las notas, ¿eh? ¿Hay que hacer un recorrido? Es la primera pregunta que tenemos que respondernos. ¿Podrías volver a preguntar? La pregunta. Sí, por supuesto. Vamos de nuevo. Yo en este punto ya tengo armada la matriz. Tengo valores específicos. Ahora yo en este lugar, en vez de hacer el print de notas, como lo tengo, y ya que estamos esto mismo, se los voy a copiar y pegar, por si quieren ir haciendo el seguimiento del código. Yo quiero hacer el recorrido de la matriz, pero no me interesan todos los datos que tengo. Porque en este caso son solamente dos columnas, que es el nombre del alumno y la nota del alumno. Pero supongamos que tenemos 30 columnas con la información del alumno. ¿Qué rindió? ¿Cómo rindió? ¿En qué fecha rindió? Suponte que tengamos el correo electrónico, tenemos el nombre y el apellido separados en distintas columnas. Entonces, hacer el recorrido que nosotros habíamos propuesto dentro del uso de nuestros patrones, recorrido completo de una matriz, lo hacemos de esta manera, estamos todos de acuerdo, firmamos y sellamos. Ahora, el caso de uso que yo le estoy proponiendo no es el recorrido completo de la matriz por cada una de las columnas que tengo dentro de la fila, sino que simplemente a mí lo que me interesa es una columna en particular dentro de cada una de las filas que tiene la matriz. Entonces, ¿cómo voy a resolver eso? Esa es la pregunta. ¿Alguien que se anime a comentarlo? Imprimiendo su índice, ¿puede ser? Bien. ¿Cómo sería eso? ¿Te puedo seguir? ¿Querés dictarme el código? Sí, o sea, no estoy muy segura, pero por ahí sería, como estás poniendo, por ejemplo, el nombre y la nota, sería su 1. No sé. Bueno, pero ¿dónde sería eso? Ah, Porque acá tengo... claro, ¿Cómo sería? Ahí vamos. no sé, eso es lo que tengo que pensar. Bueno, en principio tenemos que recorrer la matriz. Lo que no nos interesa son algunas columnas. Entonces, si sabemos que tenemos que recorrer la matriz y las columnas, algunas no nos interesan, sabemos que las filas nos interesan todas. Entonces, por fila, in range de 0 a len de notas, acá me imprimo la fila. Por fila, imprint, notas en fila. Acá ya me estoy imprimiendo todas las filas. Y lo que decíamos recién, a mí me interesan solamente las notas. Bueno, lo tengo bastante a mano el asunto. La compañera nos acaba de indicar que las notas estaban almacenadas en la posición 1 de cada una de las filas. ¿Y estoy accediendo acá a la fila ya? Sí, ¿Qué me ahí está si le pones, faltando a continuación? si acotás de fila solamente la posición 1, creo que te va a traer solo ese dato, me parece. Correcto. Y si tuviéramos más columnas que agregar o quisiéramos, por ejemplo, informar parte de ellas, repetiríamos la operación. Si tenemos 10 columnas, a mí me interesa solamente la columna en la posición 1 y en la posición 7, lo haríamos de esta manera y sin ningún tipo de problemas. ¿A qué voy y a qué apunto con esto? Que si bien tenemos el patrón de recorrido completo de la matriz, también dadas las circunstancias, nosotros podemos hacer un recorrido un poco más acotado, ingresando solamente a una o algunas de las columnas que tenemos en nuestra matriz. ¿Y cómo lo hacemos de esta manera? Recorremos simplemente las filas y por cada una de las filas accedemos a los valores que realmente nos interesan. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, sí. Bueno.
Con respecto a la parte conceptual, les dejo también una autoevaluación. Pueden acceder por el código QR, una serie de preguntas múltiple choice para que ustedes se evalúen a ustedes mismos y ven si el concepto que estamos trabajando en clase lo están absorbiendo de manera correcta. Simplemente eso no es obligatorio, pero sí los va a ayudar a que ustedes puedan ver dónde les aprieta el zapato de cara a los contenidos que vamos aprendiendo y también de cara a la evaluación. Dicho esto, vamos a hacer el primero de los ejercicios que les traje para trabajar en clase y tiene que ver con la creación de un programa que pida un número al usuario, ese número equivale a un mes, por ejemplo el 4, y diga cuántos días tiene. Por ejemplo, 4 abril tiene 30 días. Debes usar una matriz para su parametrización y una función para recuperar el dato. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Nos piden varias cosas. Vamos a tener que pedir un número al usuario. Vamos a tener que usar una matriz para la parametrización. Es decir, que por cada uno de los meses tenemos que almacenar los días que tiene. Y luego vamos a tener que construir una función para recuperar ese dato. La función entendemos que va a recibir un número de un mes y debería retornarnos la cantidad de días que tiene. ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo sería esa parametrización que menciona el enunciado? ¿Cómo se la imaginan? Y ahí me voy al Excel de nuevo. ¿Cómo sería? 2 columnas y 12 filas. Te sigo, ¿eh? La primera columna que sea mes, la segunda columna que sea días, abajo Y del acá mes del 1 al 12, 1, 2, 3, 4. Y así no los voy a escribir a todos. Y acá tenemos la cantidad de días, ¿cierto? exacto, enero 31, Bien. febrero 28. 31, 28, 1, 2, 3, 31. Estoy contando los nudillos. 30, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 y 31. ¿Dije Sí, bien? sí. En algún momento me perdí contando los nudillos. No le voy a mentir. No me sé los días, la cantidad de días que tiene cada mes de memoria. Así que cada vez que tengo que ver eso, voy viendo los nudillos. Por si alguno no conoce la técnica, arrancan con el nudillo. Tiene 31 días, enero tiene 31, bueno, febrero tiene 28, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, y volvemos a iterar sobre nuestros nudillos, así sucesivamente hasta llegar al mes 2. Si alguno no sabe, bueno, ahí tiene la idea. Bueno, esto se forma una matriz. Ya tenemos la matriz armada. Espectacular. El mes, tenemos la cantidad de días. Esto es información nuestra que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en nuestra regla de negocio. El mes va a ser la columna 0, días va a ser la columna 1 y con respecto a las filas, arrancamos desde 0 y vamos a estar hasta la 11, que tenemos el mes 12. ¿Mm? Bueno, creo que la estructura está bien, ya la tenemos correcta. Una de las ventajas que tiene manejar de esta forma, porque nosotros vamos a tener que crear una función que recorra la matriz, que vamos a llamarla meses, supongamos. Y cuando se encuentre el número de mes, nos va a tener que decir la cantidad de días que tiene. ¿Mm? Y una de las cuestiones que quería mencionarles con respecto a la parametrización de esta forma es que si nosotros tenemos
Hecho de esta manera, es decir, que los meses están desordenados, esta parametrización debería funcionar igual, porque en definitiva el procedimiento que estoy haciendo o el proceso que voy a construir, parte del mes, va a ir recorriendo y cuando encuentre uno va a devolver el dato que tenga a continuación. Así que, y dicho esto, una de las ventajas que tiene parametrizar de esta manera es que justamente no vamos a depender de los índices que nosotros tengamos definidos como elementos de la lista. Porque la pregunta más sencilla sería, pero ¿por qué no hacemos una lista directamente que tenga 2 elementos? Cargamos estos datos de los días y cuando el usuario me ingresa el valor numérico, le resto 1 y me voy a buscar ese índice y a partir de ese índice devuelvo el dato. Bueno, una de las cuestiones por las cuales, por ejemplo, haríamos este tipo de parametrizaciones podría llegar a ser que tengamos los datos no necesariamente ordenados. Y además de todo eso, en función de darle, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles son las cuestiones más positivas de utilizar una matriz? Es que supongamos también que el día de mañana nos dice, bueno, pero además de los días, debemos cargar los nombres. Es decir, vamos a hacer una función que en la misma parametrización a mí me diga o la cantidad de días que tiene un mes o el nombre del mes. Entonces acá yo empiezo a cargar enero, mayo, junio, julio, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces de esta manera yo a mi matriz le agrego una nueva columna en la cual voy a tener los nombres del mes. Y escalé muy rápido. No tuve que crear otra lista, que esa lista tenga que tener, o tengo que procurar que cada una de las posiciones coincida exactamente con la lista de la otra, como que de cierta manera tienen que estar en espejo, que cada uno de los índices coincida. De esta manera crecimos muy rápido. También, por ejemplo, le podríamos poner este nombre en castellano, nombre en inglés, nombre en portugués, y seguimos parametrizando y seguimos agregándole información a esta estructura, simplemente agregándole una columna. Y esto es lo que quiero que noten también en cuanto al trabajo de las matrices, la flexibilidad que a nosotros nos brinda. Con agregar una columna ya solucionamos el problema. El otro tenemos que crear una estructura paralela, procurar que ciertas cosas no ocurran y nuestro código se empieza a ofuscar o empieza a ser cada vez más complejo si lo utilizamos de esa manera. Hasta acá voy bien. Me voy explicando. Sí, está bien, profe. Bueno. Cualquier cosita me van interrumpiendo. Vamos a romper la hoja en blanco de este ejercicio en particular y vamos a crear la parametrización que vimos recién. Mes 1/31, dijimos. No lo voy a escribir todo, por supuesto, así no los hago perder tiempo. 2/28. Acá en el medio voy a poner a diciembre, que tiene 31. Y marzo. ¿Cuántos tiene marzo? 1, 2, 3, 31. Bien. Tengo la parametrización armada, de hecho también, solo porque quiero molestar, voy a mezclarlo. Así comprobamos esta idea de que no dependemos del índice, el índice de la lista, en el caso que hubiéramos parametrizado con una lista, sino que depende del recorrido que nosotros hagamos de la matriz para poder obtener el dato. Entonces, al usuario le vamos a pedir un mes, porque así estaba dicho en
requerimiento, input, ingrese un número de mes. Y a continuación voy a tener que hacer el recorrido de los datos que tengo dentro de meses para encontrar en primera instancia el mes que me acaba de ingresar el usuario. Y una vez que encuentro ese mes, informar cuál es la cantidad de días que tiene. Entonces, ¿cómo lo haría? Y ahí apelamos a los patrones, a lo que vimos hasta ahora. ¿Es necesario que recorra de forma completa toda la matriz? ¿Me alcanza con hacer un recorrido por filas y después acceder a uno de los valores? Que son los patrones que vimos hasta ahora de recorrido. O recorremos todo completo, o recorremos las filas y en función de lo que vamos recorriendo las filas, hacemos algo al respecto. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la situación en este caso? Vamos, no me dejen solo, ¿eh? Ir recorriendo cada fila y cuando hay una coincidencia en la primera posición, o sea, en el 0, o sea, en la primera Bien, posición, con el número que ingresó, te devuelve la segunda posición. me encantó la solución. Ahora vamos a tratar de traducir eso a código, pero lo que yo quiero que vayan detectando es que cuando tenemos problemas comunes, recorrido completo o recorrido por fila, buscamos un dato, cuando lo encontramos devolvemos el de la otra columna, pero siempre nos encontramos esas formas de... Hay problemas distintos, pero la solución es común. Es lo que yo les vengo denominando como patrón. Bueno, en este caso aplicamos el patrón de recorrido de fila, verificamos si encontramos en alguna de esas filas el valor que estamos buscando y si lo encontramos devolvemos el que está en la columna siguiente. Esa sería más o menos la estrategia para resolver el problema. Entonces decimos for fila in range de 0 a len de meses, que es nuestra matriz. Acá vamos imprimiendo las filas. Lo imprimo porque quiero ver si todo está funcionando bien. Si tengo alguna duda, escribo un valor. Bueno, acá me está recorriendo todo. Perdón, puse fila. Acá es meses en la posición fila. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí hicieron sinapsis mis dos neuronas. Ahí tenemos. Bueno, y esta estrategia de resolución de problemas también nos permite ir construyendo o resolviendo el código de a poquito. Ya pude acceder a las filas. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, si ya pude acceder a las filas, a mí lo que me está interesando en este momento es saber cuál es la columna del mes. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar el mes que me cargó el usuario en cada una de estas posiciones. Cuando encuentro la posición, devuelvo la posición siguiente. ¿En qué posición estaban los meses? Bueno, en la posición 0. A ver si esto es cierto. Si yo imprimo esto, el resultado que tengo que ver en pantalla. Ok. Bueno, otra vez hice el mismo error. En el recorrido veo solamente los meses. Voy por buen camino. Ya con el print me aseguré que estoy recorriendo los meses porque lo veo la confección de mi parametrización y también estoy viendo que estoy haciendo el índice 0. Esto lo transformo en una condición. Si meses en la fila que estoy recorriendo, en la posición 0, es igual al mes buscado, entonces voy a hacer un print de que de esta misma, de meses, la misma fila que estoy recorriendo, pero en vez de ser la posición 0, va a ser la posición 1. Porque es la que corresponde a los días. 31, 31, 28. Ahora vamos a hacerlo real. Voy a poner el valor 2. ¿Todo sale bien?
me devuelve 28. Repito una vez más el código. Vamos a poner 3. 31, perfecto. Voy a poner un número que no exista. 34 no me devuelve nada porque no encuentra una coincidencia. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, hemos hecho entonces nuestra prueba de laboratorio, nuestra prueba de código, para poder comprender y entender que hicimos el recorrido. Buscamos por una de las columnas y cuando encontramos una coincidencia en una de esas columnas, devolvemos la columna siguiente. Y también detectamos que el patrón que necesitamos implementar para el recorrido era por fila y no necesariamente por columna también, porque solo nos interesaba saber cierta parte, cierta información de cada una de las filas. Llegado a este punto, vamos a volver al requerimiento. Ya le pedimos al usuario un mes. Ya medio que resolvimos esta parte, cuántos días tiene. Tenemos la matriz con la parametrización, que nos faltan algunos meses, pero bueno, no importa, después lo resolvemos. Y una función para la recuperación del dato. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer ahora, basado en lo que acabamos de construir, es crear una función que reciba como parámetro el mes y me devuelva como resultado la cantidad de días que tenemos. Y ahí voy a necesitar de la ayuda de ustedes. De nombre de una función, ya sabemos que recibe el parámetro del mes. Y me falta escribir la regla de negocio que sea consistente con esto, que más o menos la tengo resuelta en la parte de abajo. ¿Pero qué nombre le ponemos a la función? ¿Qué hace la función? Día mes, dice Diego en el chat. Día mes es representativo. Me gusta el camino, Diego, pero me falta algo más. Recuerden que las funciones tienen que tener un nombre que a simple vista, a primera leída, yo pueda interpretar qué es lo que va a hacer. Y quizás con día mes nos queda un poco... Cantidad día meses, cantidad día mes. Bueno, puede ser cantidad de día. Vamos a poner en un mes. Cantidad día mes, dice Luciana. Bueno, vamos a poner cantidad día mes, así. Vamos por ese lado de la respuesta que aportaron ustedes. Entonces, cuestiones a tener en cuenta con respecto a la parametrización. Esta parametría podría tranquilamente formar parte de la función. Es decir, que es una variable local. Local a la función. Esto implica que yo no puedo acceder desde afuera a meses. Sin embargo, como tengo la parametrización dentro de la función, cuando recibo un mes, voy a trabajar con estos datos locales. Esto sería una forma. Si yo lo quiero hacer que días mes reciba los datos de los meses de la matriz, tendría que agregar acá también otro parámetro más, como para que me lo inyecte dentro de la función y yo pueda resolver el problema. Pero en principio vamos a conservar la parametría dentro de la función. Voy a tomar prestado este for que me hacía el recorrido de la variable meses y voy a tener que hacer una enmienda de código y quiero que me ayuden acá ustedes. ¿Qué es lo que cambiarían para que tenga sentido la función? El prim por el return. Exactamente. Return de meses en fila 1. Vamos a hacer una prueba. Print cantidad de días con el mes que me acaba de cargar el usuario. Si todo sale bien, cruzo los dedos. Vamos a poner el mes 3. Dice 31. Perfecto. El mes 2, 28. El mes 34 no existe. Tampoco está en la parametría. Y me devuelve none. Otra pregunta que les hago con respecto al valor 34 en sí mismo. Dentro de la función, ¿deberíamos validar que el mes sea correcto?
Sí, en el input, o sea, ponemos un while abajo. Adentro de la función, te pregunto. Ah, ¿Qué te parece? ¿Deberíamos o no Sí, deberíamos? si no podemos poner un else en el if que, que si el mes es distinto o sea, que devuelva que si el mes es distinto que no es correcto. Reformulo mi pregunta, ¿no? Evidentemente, deberíamos validar que el mes sea correcto. ¿Y cómo sabemos que un mes es correcto? Porque el valor es numérico y tendría que estar entre 1 y 12 de forma inclusiva. Entre 1 y 12, porque de esos valores está bien. La pregunta es, acá, ¿tengo que validar que el mes sea correcto adentro de la función? Tengo que preguntar acá si mes es 1 o 2 o 3 o así hasta 12. Te hago el cálculo y si no, no te hago nada. No es como una función de la función, o sea, no es algo que la función resuelva. Podrías validarlo antes que ingrese a la función. Me gusta lo que comentas. Yo le cambiaría de tu definición, no es responsabilidad de la función, para que no te quede redundante. Claro, no es Pero sí, responsabilidad de función. Exacto. exacto, exactamente. No es responsabilidad de la función cantidad día mes que yo tenga que validar dentro de la misma si el mes es válido. Eso se va a encargar el código por fuera, tal como comentaba la compañera, o lo hacemos por acá, o creamos una función. De hecho, vamos a hacerlo como para agregarle un poco más de valor a este enunciado. Vamos a crear una función que me valide el mes. Def validar mes. Recibo un mes. ¿Y qué devuelvo? ¿Cuál sería mi condición? Planteamos si mes es mayor o igual que 1. ¿Qué más? Ayúdenme. Acá hasta acá llegué. Mis dos neuronas Y desconectaron. menor o igual que 12. Y and ¿qué hago en ese caso? Retorna el mes. Retorno el mes. Si yo estoy preguntando validar mes, ¿qué me debería devolverme? O vamos a cambiar la pregunta. Vamos a poner mes válido. ¿Verdadero? Verdadero, exacto. Preguntamos, mes válido. Si el mes es válido, porque después nos va a quedar incluso nuestro código más legible todavía. Hacemos un return true. Caso contrario, return false. ¿Estamos? Sí. ¿Me siguieron hasta acá? Ujú. Pose for i in range de 0, de menos 3 a 15. Print y mes válido y simplemente para probar la función, ¿no? Menos 3 me da falso, menos 2 me da falso, 0 me da falso. A partir de 1 me empieza a dar true, 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 hasta llegar al 12, 13, 14 falso, con lo cual parece que la función, valga la redundancia, funciona. Hicimos una prueba también de concepto y una prueba de escritorio que nos aseguramos de eso. Una manera de simplificar también esta validación que nosotros estamos haciendo acá. Si ya sabemos que cuando esta condición es verdadera, devolvemos verdadero, y cuando esta condición es falsa, devolvemos falso, lo que podemos hacer es resumirlo y devolver el resultado de esa pregunta que nosotros estamos haciendo. Si esto nos devuelve true, vamos a devolver true, y en caso contrario devolvemos false, así que con esta línea se simplifica un poco más el código. Y acá implementamos la lógica. Preguntamos un mes, mientras... ¿Qué ponemos acá? ¿Mientras qué cosa?
vamos a seguir pidiendo el mes. Porque acá se me pone un mes que está correcto. Si el mes es distinto de verdadero o si el mes es falso. Bueno, ahí lo vamos a poner while not, mes, válido, mes. Preguntamos esto. Número de mes, 90. 10 es verdadero, con lo cual sigue avanzando. Bueno, nos devuelve non porque no tenemos la parametría. Ya que estamos, esto no nos va a costar mucho. Concatenar. Y vamos a concatenar esto con B12. Bueno, fue más de un minuto, ¿no? Además se demuestra que no soy bueno con el Excel. Ahí nos quedó la parametría completa si verificamos que todo esté ok. Ingrese el número de mes, 4, tenemos 30, 5, 31, con lo cual venimos bien. Si ponemos un valor que no es válido, bueno, acá también tendríamos que ser un poquito más amigable con el usuario. Error. El mes no es válido. Ingrese el número de mes. Y cuando nos aseguramos que el mes es correcto, después llamamos a la función. ¿Qué les pareció? Bien, profe. Bien, bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Se los voy a estar pasando así les queda el código completo. Recuerden, la responsabilidad de esta función, cantidad de mes, es devolvernos la cantidad de días que tiene un mes, no la de validar que el mes sea correcto. Para eso utilizamos otra función que la implementamos dentro de nuestro código y cuando nos aseguramos que el dato del insumo que va a utilizar la función es consistente con lo que espera, entonces recién ahí llamamos a la función correspondiente. ¿Mm? ¿Hacemos un ejercicio más? ¿Les parece? Sí, profe. Dale. Vamos con el punto número 2. Crear una matriz con un tamaño que el usuario le indique por teclado. Puede ser 6x4, 7x2, etc. Pero como máximo podrá contener 10x10 y como mínimo 2x2. Crear una función para la carga de los valores y por último otro procedimiento para visualizar los resultados. Los valores para cargar deberán ser números positivos entre 0 y 100, siendo estos generados al azar. Bueno, vamos a tener que crear una matriz. Esa matriz tiene ciertas reglas. En principio puede ser hasta 10x10 o bien como mínimo 2x2. Y eso lo vamos a confeccionar de forma dinámica. ¿Por qué de forma dinámica? Porque hasta que el usuario no nos indica la cantidad de filas y columnas que va a tener nuestra matriz, nosotros no la vamos a crear. No es que el usuario nos indicó esos datos, entonces ahí recién procedemos. Crea una función para la carga de los valores y por último otro procedimiento para visualizar los resultados. Bueno, vamos a concentrarnos entonces, vamos a dividir el problema en partes más pequeñas. Incluso también los valores que vamos a generar son al azar entre 0 y 100. Así que vamos a tratar de recordar cómo es que se generan números al azar. ¿Se acuerdan? Importaba el random. Muy bien. Import, si lo escribo bien, random. Y a continuación, ¿cómo generamos un número al azar? Con random randin y entre Ran- paréntesis. Sí, ¿vale? Necesitamos valores entre 0 y 100. ¿Cómo sería eso? Sí, solo el 0,100. 0,100, exacto, porque en definitiva, cuando hacemos el running, este valor está incluido, con lo cual no es como el range. Ay, compañera, decía un número de 0 al 100, justo que estabas comentando. A ver 8. si a ver si le pegamos, ¿eh? Voy a limpiar, voy a poner un 8.
Casi, casi, ¿eh? Tuviste a 2 números de acertar. Bien, entonces, ya tenemos el valor al azar. Una de las pequeñas partes de nuestro problema lo tenemos resuelto. Ahora lo que tenemos que hacer es confeccionar la matriz. Esa matriz va a estar dada por una cantidad de filas y columnas que lo va a especificar el usuario. Después tenemos que construir una función, pero vamos a seguir esta forma de trabajo que hicimos recién. Primero lo hacemos funcionar. Una vez que lo hacemos funcionar, lo modularizamos. Vamos a poner cantidad de filas. Le preguntamos al usuario input, que es la cantidad de filas. Y lo mismo hacemos para las columnas, cantidad de columnas. Y ahora vamos a crear la matriz de forma dinámica. Por ahora no vamos a validar que esté entre 2 y 10, porque eso, como vimos en el ejercicio anterior, no es responsabilidad o no va a ser responsabilidad de la función hacer esa validación. Después se lo delegaremos a otra función distinta y haremos la misma forma que hicimos con el anterior. Pero en principio vamos a crear una matriz que tenga una determinada cantidad de filas y una determinada cantidad de columnas y se van a generar por números al azar, entre 0 y 100. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancarían? Creas una matriz vacía. Bien, fundamental, matriz vacía. ¿Y ahora? Y acá volvemos a los patrones, ¿no? Después con un for podés recorrer eh, el largo o sea, podés recorrer el largo de las filas. O sea, la cantidad de filas que vas a tener, que te lo definen. Bien, por entonces, fila en range de 0 hasta cantidad de filas. ¿Cierto? No me abandones ahora, compañero. A ver si Sí, estamos sí, en sí, lo correcto. hasta ahí creo que vengo bien. Bien. Entonces, acá recordemos el patrón de recorrido completo, porque nos va a servir de ayuda este que teníamos por acá. Tendremos que hacer un recorrido completo en la matriz, pero no para informarlo, sino para crear cada una de las filas y las correspondientes columnas con valores al azar. Entonces, de cierta manera vamos a tener que hacer un for dentro de otro for. El primer for creamos la fila. El segundo for agregamos las columnas. Y presten atención a lo que acabo de decir, que ahí está la respuesta a lo que tenemos que hacer a continuación. Creamos las filas, agregamos las columnas. Una vez que terminamos este paso, acoplamos esa fila que acabamos de crear a la matriz que necesitamos terminar de armar. Bueno, entonces, ¿cómo creo la fila? Dijimos recién. Y le voy agregando las columnas. ¿Cómo creo una fila? ¿Cómo creo una fila? Muy buena pregunta. ¿Cómo creo una fila? ¿Qué es una fila, conceptualmente hablando? ¿Qué tipo de dato es? Es una lista. Es una lista. ¿Sabemos de antemano qué datos tiene esa lista o la vamos a ir generando? Lo vas a ir lo vas a ir adicionando con el append. Correcto. Entonces, esa nueva fila, ¿qué va a hacer? Va a ir llamando al random, al random, y le va a ir metiendo un valor al azar en las posiciones de la fila. Bien, pero entonces, esta variable, nueva fila, que es donde vamos a ir confeccionando cada una de las filas, va a ser una lista en definitiva.
Y acá entra la segunda parte, el segundo for columna in range de 0 a cantidad columnas. Y acá sí, vamos a ir agregándole cada uno de los elementos, cada una de las columnas a la nueva fila que estamos construyendo. Ya tenemos el valor, cantidad de columnas me lo especifica el usuario, supongamos que son 5, vamos a recorrer 5 veces, y en esas 5 veces que recorremos, le vamos agregando el elemento a la nueva fila. ¿Cómo agregamos el elemento en la nueva fila? De la forma que ya sabemos, nueva fila.append, ¿y qué sigue a continuación? Bueno, esto que acabamos de mencionar recién. Ya esto nos sirvió de prueba, lo sacamos. Acá tenemos un valor al azar entre 0 y 100 que se va a agregar a la nueva fila. Y cuando terminamos de construir la nueva fila, ¿qué nos está faltando? Hay que poner esa fila dentro de matriz. Bien, ¿y cómo ponemos esa fila adentro de matriz? ¿A dónde debemos agregar la fila? ¿A qué variable? A matriz, la que está afuera. Matriz.append, nueva fila. Salimos del recorrido e imprimimos la matriz así a lo bruto. Después vemos la forma de imprimirlo un poco mejor. De hecho, nos pide el enunciado. Vamos a ejecutar, vamos a ir viendo si esto funciona correctamente. Vamos a poner 2 por 2. Y ahí me generó, no sé si se llega a ver bien la parte inferior, pero tenemos una matriz que tiene 2 filas. Y en cada una de esas filas tiene 2 columnas, con lo cual cumplimos con el enunciado. Vamos a ejecutar de nuevo nuestro código. Vamos a ponerle una fila y 5 columnas. Ahí tenemos la matriz. 5 por 5. Ahí se va incrementando y así podemos estar jugando. Pero a priori parecería ser que los valores que nos está dando son valores al azar, entre 0 y 100, ninguno está excedido. Y a su vez le pusimos que sean 5 filas por 5 columnas y tenemos una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas. Y por cada una de esas filas tenemos 2, 4, 5 elementos, con lo cual cumplimos con lo que se nos está pidiendo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, profe. No, profe. Bueno, con la prueba de escritorio que acabamos de hacer, ya se nos hace mucho más sencillo poder crear la función que necesitamos para la construcción de la matriz de acuerdo a las dimensiones que me especifica el usuario. Y ahí tenemos def crear matriz números azar 0 y 100, ya que somos contra específicos con el nombre. Y acá le pasamos por parámetros esto mismo, cantidad de filas y cantidad de columnas. Tomamos prestado nuestro código, que ya lo habíamos escrito, con lo cual no estamos robando nada, es nuestro propio código. Y al final, en vez de hacer un print, hacemos un return. Return de matriz. Con lo cual, si yo ahora llamo en la parte inferior a esa función, vamos a crear una que sea de 3 por 3 y ahí ya tengo el resultado. 1, 2, 3 por 3, así que estamos en lo correcto. Volvemos una vez más al requerimiento. Crea una matriz de un tamaño que indique el usuario, esto ya lo tenemos. Nos falta validar que sea entre 10 y 2 el valor que carga el usuario. Eso lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos recién. De validar fila columna. Recibimos un número.
hacemos un return si número es mayor o igual a 2, mayor o igual a 2, and número era 10, ¿no? 10, bien. Número menor o igual que 10. If not, esto volvemos a pedir. Si no es válido la fila o columna, volvemos a pedir. Vamos a ver si esto es cierto. 0, changos, rompe todo. El número is not defined. Ah, porque en vez de cambiar acá el parámetro que recibe la función. Número de filas, 0. Bueno, me vuelve a pedir, no fuimos tan amigables con el usuario esta vez. Pero nos está faltando algo que en vez de ser un if, por supuesto, acá es un while. Porque lo vamos a repetir tantas veces hasta que el valor sea correcto. 3, 0, 0, menos 1, 8. Y ahí tenemos 3 filas por 8 columnas. Lo único que nos está faltando en este punto es hacer la salida. Y por último, otro procedimiento para visualizar los resultados. Con lo cual vamos a escribir una función. Def. Mostrar resultados. Que recibe como parámetro la matriz. Y acá hacemos el recorrido. Si tenemos que mostrar la matriz completa con todo su contenido, entonces, ¿qué patrón vamos a usar? ¿El del for adentro de otro for? ¿El del for con el acceso a elementos particulares de la fila? ¿Cuál les parece? ¿Cuál es el más apropiado? Tenemos Para que mostrar mostrar todo, todo completo, correcto. sería el for con el otro for debajo. Excelente. Y acá ya empieza a salir medio de memoria. Por fila in range de 0 a len de qué? De matriz, porque acá estoy recorriendo las filas. Y acá hacemos for columna in range de 0 a len de matriz. ¿En qué posición? En la posición fila. Y acá hacemos el print de matriz en la intersección de la fila con su correspondiente columna. Vamos a ir probándolo. Acá en vez de mostrar, perdón. En vez de hacer un print, llamamos a la función mostrar resultado. 3x3. Y me demuestra el resultado. Y no sé, son números, no están tan amigables con el usuario. Ahora le vamos a dar una vueltita de tuerca a eso. Tampoco sabemos si exactamente lo está mostrando bien, porque esta creación de la matriz no la estamos guardando. Así que dale con el print. Matriz es igual a esto, a la creación de una nueva matriz. Y vamos a seguir trabajando con la misma variable. Entonces, una vez que terminamos de mostrar el resultado, vamos a mostrar también la matriz. Y esto a nosotros nos va a permitir ver si lo que estamos haciendo es correcto, porque los otros son, sí, nos muestran números, por ahí la cantidad es correcta, pero no sabemos si estamos trabajando bien en función de lo que tenemos dentro de la variable. 3881, bien, 5560, perfecto. Bueno, así que a priori los números están correctos. Lo que tenemos que cambiar acá es la forma en la cual mostramos los datos. Había un parámetro que tenemos en el print, que es el end. Acá le podemos decir que en vez de que haga un salto de línea,
que utilice otro carácter distinto. Vamos a probar con este, con el pipe. Vamos a ejecutar nuestro código. 3x3. Bueno, y ahí me va mostrando. Va queriendo. Lo que me está faltando hacer, para que tenga un formato así, el estilo matriz típico, es que hagamos un salto de línea. En cada una de las filas deberíamos dar un salto de línea vacío para que nos muestre los resultados una fila abajo de la otra. Y vamos a hacer simplemente un print. Damos el código. 2 filas por 3 columnas. Y ahí tenemos el resultado. 2 por 3. Nos muestra de alguna manera un poco más formateado como lo hacíamos al principio del código de lo que estamos trabajando. Voy a pegar este código por acá. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Qué dudas les va apretando el zapato con respecto al manejo en particular? ¿Se entendió cómo podemos ir construyendo desde vacío una matriz? ¿O podemos tener datos iniciales, como la parametrización que hicimos en los meses? Y tenemos un patrón para recorrerlo. Y también tenemos patrones para crearlo, que son muy similares, de acuerdo a la forma en que nosotros estemos trabajando. Pero no hay mucho más que esto con respecto al uso de matrices. Lo que sí, obviamente, de acuerdo al problema que nosotros estemos resolviendo, o que estemos tratando de resolver, la complejidad en cuanto al volumen de datos que vamos a tener podría ser distinto, o lo que tengamos que hacer, pero en principio es básicamente lo mismo. Más o menos columna, más o menos datos que vamos a pedir. Entramos a todas las filas, entramos a todas las columnas, pero en definitiva no va a distar de esto que estamos viendo hasta ahora. Profe, yo tengo una duda. Vamos. Si el largo de las filas no llega a ser igual, obviamente que este tratamiento de matrices se rompe, pero no impide, o sea, que yo pueda guardar en una variable, o sea, un montón de listas con distintos largos. O sea, la aplicación de estas de matrices solo aplica cuando los largos son iguales. Me encanta tu pregunta porque me sirve para reafirmar algo que lo mencioné al principio, pero por ahí está bueno que lo vuelva a reiterar. Nosotros conceptualmente trabajamos, o vamos a asegurarnos de que la cantidad de columnas que tenga cada una de las filas sea igual. Muy bien lo que dijo el compañero recién. Nosotros podemos tener, y vamos a basarnos en este ejemplo que teníamos al principio. Nosotros podemos tener esto. Python lo permite, porque a Python en realidad lo que ve internamente es una lista que tiene adentro otras listas. A Python le da lo mismo si yo tengo 3 columnas, 2 columnas, o una lista, o acá tengo una cadena de caracteres. Sin embargo, conceptualmente, para que sea una matriz, necesariamente tenemos que procurar esto mismo, que cada una de las filas tenga la misma cantidad de columnas, que equivale a decir que cada una de las listas que yo tenga agregado como elemento de la matriz tengan la misma cantidad de columnas. Esto no debería fallar igualmente en los patrones que nosotros implementamos. Fíjense que yo modifico los datos y sigue funcionando, porque acá tengo el truco del len de matriz en la posición fila. Sin embargo, nosotros debemos procurar, por regla de negocio, que siempre se cumpla que la construcción de la matriz o el proceso de la matriz que nosotros estamos haciendo sea consistente. ¿Cómo me aseguro que sea consistente? Bueno, que todos tengan la misma cantidad de columnas. Para eso, si yo desconozco el origen de los datos, o es una matriz que yo no construí mediante el uso de mi código en ese momento, como hicimos en ejercicios anteriores, tendré que crearme entonces una función que me valide que sea una matriz. ¿Y cómo sé si es una matriz? Bueno, porque tiene que ser una lista, a su vez yo voy a tener que recorrerlo, y cada una de las filas que yo me voy a encontrar tiene que tener la misma longitud.
De esa manera me aseguro de que es consistente. ¿De acuerdo? En principio, y por la forma en la cual nosotros vamos a estar trabajando, eso lo vamos a asegurar en la escritura del código que vamos a hacer. Sin embargo, tengan en cuenta que esta mecánica no es válida para todos los lenguajes de programación. Cada uno tiene su manejo propio de matrices e incluso en algunos lenguajes que primero la tenemos que definir cuántas dimensiones va a tener antes de empezar a utilizarla y también tenemos que hacer un recorrido para cargarle un valor específico a esa matriz. Bueno, en Python, como verán, la flexibilidad que tiene nos permite que lo podamos construir de esta forma, de esta manera, pero siempre, siempre, siempre vamos a tener que augurar que tenga la misma cantidad de columnas cada una de las filas. Y eso lo vamos a hacer por código. Si esto difiere, conceptualmente no estamos trabajando con matrices, estamos trabajando con una lista de listas, pero que no se termina de armar de esa manera. No sé si respondí tu pregunta, compañero, te confundí un poquito más. No, sí, claro, apuntaba a eso. Me vino bárbaro para poder reafirmar el concepto, así que te agradezco el comentario. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe, yo gracias, nos vemos. Bien. Bueno, cierro con esto. Hasta acá es lo que teníamos pensado que veamos con respecto al uso de matrices